Y vamos a empezar por el asunto de la corrupción, de este repaso que hacemos periódicamente de cómo está cada cosa, más que nada para no perdernos de vista. Yo entiendo perfectamente al espectador, porque a mí también me pasa, ¿verdad?, que llega un momento en que ya desconectas. Que si Begoña, que si Barrabés, que si Barrabás. Bueno, claro, por eso hay que hacer periódicamente el ejercicio de cómo está cada cosa y qué es lo que va avanzando de cada cosa, porque el gobierno sigue con el discurso de la fachosfera, la intoxicación, el bullying, no sé qué. Pero estamos hablando de instrucciones judiciales, ha sido gordas, ¿eh? De bulo nada. ¿Y quién está en todos los frentes al mismo tiempo? Marta Castro, muy buenas noches. Buenas noches. Recién llegada de Mérida, además, ¿no?, por el asunto del hermano. Bueno, por apoyo al equipo allí, en el que además por el asunto del hermano han pedido, nuestros representantes en la Asamblea han pedido pues que se investigue qué es eso de aforarse y utilizar privilegios ahora después de un año en el que está imputado y justo ya cuando hay un auto y estamos a un paso pueda enjuiciarse. Pues no es un aforamiento, es un fraude de ley. Y... Si usted no sabe de qué estamos hablando, y no me extraña, porque claro, entonces, resulta que al señor supuestamente responsable de haber organizado todo el tejemaneje para colocar a David en Badajoz, visto que inevitablemente va a acabar en el banquillo, ha decidido aforarse. ¿Cómo? Haciéndose diputado. Para lo cual han tenido que quitar a 5 antes de la lista para poder meterse, cacicada descomunal, para poder meterse él. De momento a una de ellas ya la han premiado con el cargo de subdelegada del gobierno en Extremadura, que por cierto ha dicho el delegado del gobierno que no quiere, pero bueno, que estamos hablando de estas cosas, ¿eh? Hay tantas ramificaciones que igual en este caso, un año y medio después, pues han decidido que él dejase los cargos que son incompatibles, porque el señor Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, tenía otros cargos y para poder ser nombrado y conseguir ser nombrado miembro de la Asamblea de la Comunidad Autónoma y ser aforado y, por tanto, cambiar el tribunal, porque quizá debe pensar pues que así se retrasa y que el Tribunal Superior de Justicia quizá sea más benévolo. A nuestro juicio, desde luego nos parece un fraude de ley, desde luego, pero no creo que cambie mucho su situación, porque la instrucción en Badajoz, que es una de las cosas que supongo que me ibas a preguntar ahora mismo, pues está, no es fango, no son noticias, está muy documentada, hay informes, hay pruebas testificales, en unos delitos además que no son fáciles. Siempre me has escuchado, o yo he contado, lo difícil que es conseguir pruebas sobre tráfico de influencias y sobre una prevaricación administrativa. Y en Badajoz nos sobran y han sido muy evidentes. No se preocupó lo más mínimo por borrar huellas tampoco, ¿eh? Es una cosa... Bueno, algunos han borrado correos, pero ha quedado tan patente que era totalmente indebido para ocultar pruebas que creo que él ha perjudicado más que beneficiado. Vamos por partes, porque hay que recordar que todo esto empieza con las mascarillas, de las que parece que todo el mundo se ha olvidado, y sin embargo es cuando de repente saltan todas las alertas, cuando se empiezan a ver las diferentes conexiones. ¿Eso cómo está? ¿Quién lo lleva? Es así. Bueno, pues eso ya sabéis que tenemos dos... Podemos decir es que como está todo tan ramificado, básicamente son 2 procedimientos, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Nos preguntamos ¿por qué existen 2? Bueno, pues precisamente por el aforamiento y porque resultan implicados, en este caso, el exministro Ábalos y aquellas acciones totalmente conexas con su actividad. ¿Quiénes son los que están totalmente conexos con su actividad? Pues Koldo García Aguirre y el señor Víctor Aldama. Digamos, el núcleo central de la ejecución, que quisiera discernir. No es el núcleo central de la ejecución, no así del planeamiento, de la organización y de la dirección, que como ya desde octubre ya habíamos pedido, eso va al uno, que es el señor Pedro Sánchez, el señor presidente del Gobierno, porque no es baladí. Es muy importante que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo se está investigando bajo un ámbito que se llama presunción de organización criminal. Vale. Con que jerarquía, planificación, alevosía y desde luego pues una ejecución organizada. Entonces tenemos mascarillas, 2 casos, uno en la Audiencia Nacional, donde están, digamos, los aforados, particularmente Ábalos, ¿no? En el Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo, perdóname, eso es, en el Supremo, y en la Audiencia Nacional sigue el caso para los otros. En la Audiencia Nacional, que de ahí es de donde se ha desgajado el del Tribunal Supremo, pues hay unos 47
personas imputadas, entre los que hay cargos tan importantes de la línea 2, que son el director general de Adif, Pardo de Vera, Puertos del Estado, las empresas Renfe, Adif, con que estamos hablando de cargos importantes vinculados al PSOE y además implicados funcionarios, porque una cosa no se puede hacer sin la otra. Por la adquisición de mascarillas, o al menos por el pago de mascarillas, que nadie sabe dónde están. Bueno, y por la manera de contratación. Vale. Vamos más allá de decir que la contratación es de urgencia y no fue justificada y se puede justificar a posteriori, que eso pues está claro que se ha admitido por las razones de urgencia, pero lo que ya espanta y lo que es una prueba de esa organización es dónde se tomaban las decisiones para la contratación y, sobre todo, quién concurría a esas contrataciones, claro, qué información se estaba manejando y quién la manejaba. Vale. A partir de aquí salen dos ramas, y concretamente una de ellas es de Coldo, Aldama, las relaciones con la compra de mascarillas, y según tiras del hilo, ¡bumba!, te explota el asunto de hidrocarburos, que es muchísimo más grande. Y donde eso que nos lleva. Sí, pues bueno, ahí estamos unificadas las acusaciones también, Vox también está en ellas. Hay dos asuntos de hidrocarburos en los que ¿por qué se distinguen los dos? Pues por los hechos y los ejercicios fiscales que puede tener implicación, porque ambos atañen ¿a qué ministerio? El que concede las autorizaciones, las licencias de operadora para operar con hidrocarburos, que eso se encuadra en el Ministerio de Transición Ecológica, Energética, y el Ministerio también en la Dirección General de Energía y de Transporte, porque no olvidemos la vinculación que tenía también el exministro Ábalos, el señor Aldama, y cómo se gestionaban esa influencia para poder conseguir las licencias de las operadoras. Así como en el caso de las mascarillas, se puede decir ya con toda certidumbre que ha habido una irregularidad masiva en la compra y quién sabe si se lo han llevado y dónde está. En este asunto de los hidrocarburos se puede decir ya también con toda certidumbre que ha habido una trama para conseguir vender de forma fraudulenta combustible con autorización oficial, pero en realidad fuera de la ley. Claro, estamos viendo, el análisis es, y en general es, por qué las personas que han conseguido una licencia de operadora, que es pues en uno de los requisitos más importantes, es tener 3 millones de euros de aval. ¿Por qué las han conseguido y en el tiempo en el que las ha conseguido? ¿A quién han utilizado para conseguir esas licencias de operadora, que en realidad pues sabemos que es un negocio muy lucrativo y bastante reducido en el ámbito de la competencia de empresas, sí, con que no todo el mundo accede a poder conseguirlo? Bueno, pues aquí resulta que volvemos a encontrarnos a Víctor de Aldama, algunos otros socios que ya tenían experiencia porque ya tuvieron una sentencia condenatoria por hacer un modus operandi similar, el fraude del IVA, famoso que claro, está saliendo. Sí, que es lo que voy a añadir ahora. Efectivamente, hay que recordar que esto salta precisamente por un fraude en el IVA. Seguramente porque lo que hacían era cerrar las empresas para no tener que pagar el IVA de sus ventas. Seguramente salta sin que el inspector de Hacienda correspondiente fuera consciente de lo que estaba pasando. El asunto es que explota. Y hay que recordar que vinculado a esto estaría toda la cuestión de la entrega de dinero en Ferraz, etcétera. Todo va dentro de este mismo paquete hidrocarburos. Efectivamente, porque el nexo de unión es cuando existe una de las empresas dentro de la trama que tiene una deuda, que no le aplazan una deuda de pago de impuesto. Resulta que tiran de influencia para que consiga ese aplazamiento. Y aquí, cuando se ve cuál es la maniobra, resulta que las mismas personas son las que tenemos colocadas en hidrocarburos, en Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, vale, y no sabemos dónde más. Y no sabemos dónde más. Aldama aparece también, y aquí es donde todo empieza a mezclarse, y por eso tanto nos hacemos un lío con el mapa, ¿verdad?, en la cuestión del rescate de Air Europa, que es otra guerra distinta, en principio. Es decir, la intervención cerca del gobierno para que, vía Begoña Gómez, para que esa empresa
aeronáutica fuera rescatada en su momento con el coronavirus en condiciones, hay que subrayarlo, aquí en realidad no se está discutiendo que tuviera derecho o no, sino las condiciones en las que se le otorga ese dinero, dada la situación de la empresa. Y a partir de aquí entra el eventual tráfico de influencias. Sí, además hay que focalizar que nada de esto se podría hacer si no existe una persona con el poder suficiente como para otorgar lo que buscan. Claro, ¿Y eso dónde lo tenemos? Pues lo tenemos en Moncloa, lo tenemos en el Ministerio de Ábalos de Transporte, y ahí es donde se mueve y se toman todas estas decisiones. Es decir, las líneas de negocio, aunque son diversas, porque han diversificado, pasan por el mismo pero canal, pasan por el mismo, sí. Exactamente el mismo. Por eso me parece tan, como tú decías, tan miserable para los españoles tener que soportar un gobierno cuya sede en Moncloa es el centro de operaciones delictivas que se están investigando, que esto es tan escandaloso que ya deberían haber pasado, no solo ya como investigados, ya pedimos a Pedro Sánchez, a Santos Cerdán, a la ministra Montero, es que tenemos ministros pendientes de su próxima imputación. Claro. Me parece que este ejercicio es imprescindible para entender lo que está pasando. ¿Cómo representárnoslo? ¿Habéis ustedes esas imágenes? Aquí las sacamos de vez en cuando, cuando hablamos de sistemas informáticos, que aparecen siempre como 4 o 5 tubos de colores muy gordos, todos ellos atados juntos, y dentro de cada tubo un montón de líneas. Bueno, creo que sí es como hay que representarse todo esto que está pasando, porque efectivamente son líneas distintas, cables distintos, pero es todo el mismo conducto, es todo el mismo conducto. Claro. Y esto es lo que nos lleva a la otra parte, que es Begoña, la cátedra, el máster y las historias. Exactamente, y Europa. Aunque parece que es diferente, no es tan diferente, porque todo llega, como decía antes, para conseguir que pudiese la SEPI y otorgar los fondos estructurales de ayuda que se otorgaron, pues no solo pueden ser empresas estratégicas, sino que concurre un requisito que a mí me parece muy importante y que en este caso con Europa es un hecho notorio, que es que no esté en una situación ya no de la antigua quiebra, sino que no esté en una situación económica que pudiese ser causa, aunque no esté en concurso de acreedores, que pudiese ser causa de concurso. Es decir, sí, como que te dan una hipoteca, que no te van a dar una hipoteca en el banco si debes tanto dinero. Que su situación no venga exactamente para definirlo y que quizá se entienda mejor, que su situación económica, tan límite ya para el cierre de la empresa, no hubiese venido provocado, o sea, no estuviese con anterioridad, sino que su situación se debiese única y exclusivamente al COVID. No es el caso. Todos conocemos cómo estaba la línea aérea antes, y cada vez van saliendo muchísimas más noticias de cuál es la ejecución, que también es muy importante. Resulta que si la SEPI da un crédito participativo en el que la SEPI entra a formar parte de la administración de la empresa, y resulta que tienen unos plazos de devolución de esos créditos muy favorables para la empresa, pero hay empresas que ya han empezado a devolverlo. Claro. Y aquí estamos hablando ahora mismo que resulta que, salvo error por mi parte, ni han empezado ni se les espera tampoco que lo hagan. Con que, ¿por qué se otorgó este crédito? Dentro de este tubo está Begoña, y está Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, y está el asunto vinculado, porque en realidad todo forma parte de la misma trama de favores, el asunto del famoso software y de apropiación. ¿Esto exactamente cómo está ahora mismo? Esto es lo que lleva el juez Peinado en Madrid. Sí, lleva el juez Peinado, que hay una comisión que lamentablemente, pues como todas las comisiones de investigación, por ejemplo en la Asamblea de Madrid, los resultados son, digamos, para ser ciertamente un poco benevolentes, muy parciales, porque se ha investigado muchas más cosas y ha salido la comisión de la que de verdad aparecen en las conclusiones, y que además demuestran que en el procedimiento judicial todavía hay mucha tela que cortar. Hay una pendiente en la investigación de Europa. Aunque todavía no se han tomado decisiones efectivas sobre la misma, la Audiencia Provincial, la interpretación de una resolución que hemos tenido hace muy poco, el viernes, no anula la investigación, delimita
pero delimita, pues pendiente de los indicios o de las pruebas que puedan ir aflorando. Y nosotros ya hemos aportado muchas de las pruebas porque, como tú decías, en el tubo resulta que en el asunto de la investigación de la UCO, de Ábalos, han aparecido unos WhatsApp y unas informaciones que van directamente relacionadas a acreditar que ahí también se utilizó el tráfico de influencias a través de doña Begoña Gómez. Claro. Bueno, y como elemento inesperado vinculado a todo esto aparece de repente lo del fiscal. Lo del fiscal general del Estado que trae causa de una maniobra. Hoy dicen que si era un periodista del País el que, de verdad, que joder, bueno, en fin, de una maniobra del gobierno para desacreditar a la acusación contra Begoña vía actuación contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y de repente el fiscal se queda colgando. Y aquí otro hilo nuevo. Pero además lo que resulta ya absolutamente repulsivo para cualquier jurista, para todas las asociaciones de magistrados, de fiscales, es que estamos hablando del fiscal general, sí. Es que es la cabeza del que tenía que estar cuidándonos a todos, cuidando el rebaño, que resulta que es el lobo. Entonces, creo que es una situación absolutamente insostenible. Espero que pronto empiecen a llegar, como ha llegado en Badajoz, pues actuaciones que, bueno, siempre y cuando se configuren absolutamente bien, que no haya ninguna duda, que podamos sentar en el banquillo a todos los autores de estos delitos. Bueno, hemos tocado casi todos los palos, me parece a mí. Y además, viendo la relación entre todos ellos, espero que el ejercicio haya sido útil. Solo por cerrar el asunto, en este momento procesados, es decir, formalmente acusados de un delito, ¿hay quiénes? Pues, si no me falla la memoria, 11 investigados en Badajoz, empezando por el hermanísimo. Bueno, pero investigados todavía no son acusados, ¿no? Bueno, estamos pendientes, vale. Está pendiente un recurso que han interpuesto los que... la acusación ya la hemos formulado. O sea, nosotros hemos formulado ya la acusación, hay un auto de continuación del juzgado, nos falta un auto en el que acuerde en qué términos, atendiendo a nuestros escritos, van a ser acusados y van a ser enjuiciados. Ese auto... Espero que esté muy cerca, porque hay unos recursos de apelación que se resolverán en los próximos días. Con que yo puedo decir que la acusación que se ha realizado son contra 11 investigados, desde David Sánchez a todos los 10 personas más de la Diputación y de funcionarios en los que están implicando o han tratado o han conseguido implicar a funcionarios para delinquir, más, sí, yo creo que de momento 47 cargos públicos en el resto de las actuaciones, en la Audiencia Nacional y porque muchos salen en los periódicos porque son, como hemos dicho, desde el Ministerio, el 2 del Ministerio, el 3 del Ministerio, pero luego hay funcionarios también que han sido necesarios para dictar resoluciones, para dar una orden, para impulsar un pago, y esos efectivamente tienen colaboración en los hechos, con que también tienen que ser investigados. Está claro. Bueno, este es más o menos el mapa y seguiremos contando, y como Marta Castro tiene una paciencia inagotable, pues seguirá viniendo aquí de vez en cuando a decirnos: ahora mismo esto está así. Este es el panorama. Es decir, hablar de corrupción sistémica no es exagerado. De hecho, es la definición exacta de lo que está pasando. Oye, en agradecimiento tengo un regalo para ti, que es la versión novela gráfica, o sea, ese cómic de La Gran Aventura del Reino de Asturias, que acaba de aparecer en la Esfera de los Libros, con unos dibujos fantásticos de Gol. Y por cierto, que en breve hablaremos aquí con él, porque vendrá el autor para contarnos cómo lo ha hecho y cómo lo ha concebido. Así bueno, pero que me lo llevo de verdad, ¿eh? Sí, claro, o sea, que claro este es para mí, que me encanta, o sea, que muy bien. La Gran Aventura del Reino de Asturias. Ahí estamos, la Reconquista, que es lo que va haciendo falta. Marta Castro, gracias. Bueno, gracias a ti. Nosotros nos vamos a la...